Y aquí estamos una vez más, Padre Celestial, agradeciéndote la presencia de tu Espíritu Santo y rogándote que tú sigas también bendiciéndonos a nosotros con tu palabra. Pedimos en este momento la administración de tu Espíritu Santo para que esté guiando este mensaje, enseñándonos, exhortándonos, convenciéndonos, guiándonos en tu verdad a todo lo justo, y para que así también sea tu Espíritu Santo enseñándonos a obedecerte y a ser fieles a ti. Padre, aquí estoy yo en este momento, me pongo en tus manos. Te ruego, Padre Dios, que mandes pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios para que me purifiques y me santifiques y que me uses. Dame palabra, Señor. Dame gracia para hablar tu palabra. Y así tu Espíritu Santo sea quien esté llenándonos con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente en el libro de los Romanos, epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, que vamos a estar leyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 8, 14, y para la gloria del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8, 14. Así nos dice el Espíritu Santo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias. Y siempre estaremos diciendo que tu palabra es buena. Amén. Siéntense, por favor, pónganse cómodos y no olviden compartir con sus contactos palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Alabado el nombre del Señor. En el mensaje anterior estuvimos tratando el tema cuando el Espíritu Santo te guía, en su primera parte. Hoy estaremos analizando la segunda parte del tema, así que hoy estamos tratando cuando el Espíritu Santo te guía, segunda parte. Amén. Y como un breve resumen del mensaje anterior, solo para que recordemos la base del tema, es el Espíritu Santo que Dios nos da a nosotros, que envía a los pecadores, primeramente para convencernos de que somos pecadores. Él convence, redarguye, reprende. Convence al pecador de sus pecados y le ayuda para que los reconozca. Y luego, como nos dice la epístola de San Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 4, por su benignidad nos guía al arrepentimiento. Nos convence, nos reprende, nos redarguye, nos hace reconocer nuestros pecados, la vida tan tremenda que llevábamos sin Dios, el final que nos espera sin Dios. Y luego nos ayuda a arrepentirnos, nos guía al arrepentimiento, para que de esta manera ya nosotros podamos andar
en una nueva vida. Estuvimos viendo algunas circunstancias especiales en las que el Espíritu Santo nos hace participar, como por ejemplo, cuando el Espíritu Santo tomó a Felipe, ese joven evangelista, para llevarlo al desierto a predicarle a un hombre que no leía pero no entendía lo que estaba leyendo, y el Espíritu Santo lo tomó, lo transportó, lo llevó para que le hablara a ese hombre. Incluso lo bautizó en el desierto, y después de eso el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo desapareció de la vista de ese hombre al cual había evangelizado y lo transportó a otra ciudad, así en segundos. Son detalles del Espíritu Santo, son cosas que el Espíritu Santo hace. Tú no tienes un vehículo, no tienes cómo transportarte, dinero para pagar un pasaje de avión o de tren o de autobús, y es importante que atiendas el llamado del Espíritu Santo en un lugar lejano. ¿Cuál es tu problema? Si el Espíritu Santo te puede transportar, te puede llevar. Y ejemplo tenemos en la Sagrada Escritura. Esto es para los que son guiados por el Espíritu de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Y también pudimos darnos cuenta en ese mensaje, primera parte, que el Espíritu Santo te guía incluso al lugar, a la circunstancia donde vas a ser probado, donde está la tentación, donde está el pecado, para que lo enfrentes, pero no para que caigas, sino para que lo venzas. Te lleva a la tentación, te lleva al punto de pecado, para que tú venzas al pecado con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo Jesús, y de esta manera vayas creciendo espiritualmente. Y también, como una parte de la guía del Espíritu Santo, es que Él te dice a dónde ir y a dónde no ir a llevar la palabra de Dios. Como vimos que expresamente le prohibió a Pablo que fuera a predicar al Asia, a donde Pablo ya estaba listo para ir a predicar al Asia. El Espíritu Santo le dijo no, le prohibió ir a Asia y lo mandó a Europa, a Macedonia, donde había grande necesidad. Porque el Espíritu Santo conoce los tiempos y las necesidades, y donde la palabra que tú vas a sembrar va a dar fruto y donde va a ser estéril. Y como nosotros somos medio ignorantes para esas cosas, y a veces nos mueve el impulso de hacer la obra de Dios y la hacemos, o queremos hacerla a destajo, pero muchas veces sin fruto, y muchas veces es esfuerzo y tiempo perdido. Así que aún para esto nos guía el Espíritu Santo. Continuando con el tema, y con base en el pasaje que leímos en Romanos 8:14, sin el Espíritu Santo de Dios en ti, tú no eres hijo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no te guía, tú no eres hijo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no guía tus pensamientos para que pienses puras cosas buenas, puras cosas de bien, puras cosas santas, puras cosas de paz, puras cosas de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, de fe, si no te guía el Espíritu Santo en tus pensamientos, tú no eres hijo de Dios. Si no te guía el Espíritu Santo en los sentimientos y en los deseos de amar, aún a los que te hacen daño, de bendecirlos, tú no eres hijo de Dios. Así es que solamente cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y que guía nuestros pensamientos y que guía hasta nuestras miradas, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos, a dónde vamos, qué no hacemos, ahí es como se manifiesta si somos o no somos hijos de Dios. Y vemos ahora en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, algo que es muy conocido porque es parte de la obra básica del Espíritu Santo en aquel
que se esté dejando guiar por Él. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y esto por decir algunos aspectos del pecado ordinario en la humanidad. Pero aquí entendamos, se trata de todo tipo de pecado. Aquí dice los borrachos, pero no dice de los fumadores o de los drogadictos, ¿verdad? Sin embargo, ahí se engloba todo tipo de vicios. Todo tipo de vicios, de cualquier tipo, en cualquier aspecto, porque destruyen el cuerpo que Dios escogió para que seamos el templo del Espíritu de Dios. Y los vicios destruyen el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y así, bien. Pero en el versículo 11 dice, esto eran algunos, pero ya son lavados, ya son santificados, ya son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son lavados, son santificados, son justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Mira cómo el Espíritu Santo no hace las cosas por sí solo, no por Él mismo, lo hace en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, que fue el que pagó el precio por nuestros pecados y maldades para perdonarnos y para salvarnos. Así es que cuando la vida de un cristiano transcurre todavía en este tipo de manifestaciones de pecado, idolatrías, hechicerías, vicios, pleitos, fornicaciones, adulterios o cualquier otro tipo de manifestación del pecado, es obvio que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. No hemos sido lavados, no hemos sido santificados y no somos justos delante de Dios. Por lo tanto, es donde hay que pedir: Dios, dame tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo me esté guiando, para que tu Espíritu Santo al guiarme me lave, me santifique y me justifique para poder ser hijo de Dios. Porque de lo contrario sería tanto como considerar que mi naturaleza pecadora, guiada por Satanás, me está conduciendo al fuego del infierno. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu los lava, los santifica y los justifica. Tiene que hacerlo. ¿De qué otra manera nos podría llevar un día a la presencia del Padre? ¿De qué otra manera? Y si el Espíritu Santo nos va a guiar a la presencia del Padre, a morar con Él por la eternidad, tiene que hacer esta obra maravillosa: lavarnos, santificándonos y justificándonos en el nombre del Señor Jesús, que derramó su sangre por nosotros para perdón de pecados y para salvación de nuestras almas. En primera epístola a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 3, nos dice la palabra de Dios. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te guía, jamás vas a hablar mal de Jesús. Jamás vas a maldecir su nombre. Jamás vas a renegar del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo en ti te ha blindado contra todo tipo de blasfemia.
en contra de Jesús. Te ha blindado, te ha hecho entender que ese santo nombre merece respeto, merece reverencia, merece honra, merece adoración y merece una rendición total a sus pies. Por lo tanto, nadie que se considere guiado por el Espíritu Santo maldecirá a Jesús, o renegará de Jesús, o hablará mal de Jesús. Y dice la segunda parte: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Tú todavía no has reconocido el señorío de Jesús sobre tu vida? ¿Todavía no has entendido lo importante de que le rindas tu vida? ¿No te nace vivir postrado a los pies de Jesús? ¿No te nace respetar el santo nombre del Señor Jesús? Mucha gente, aún cristianos, a Jesús lo ven como cualquier otro de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento. Todavía muchos religiosos de nuestra época a Jesús lo tienen como uno más en el stock de los personajes santificados, pero no lo reconocen como el Señor, como el Dios hecho hombre. Incluso Jesús hizo una reclamación a sus discípulos: ¿y por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Pues porque es muy fácil decir Señor, mi Salvador y todo, pero yo hago lo que me da mi gana y vivo como quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no está guiando mi vida. Porque si el Espíritu Santo guiara mi vida, me haría entender el poder de reconocer a Jesús como mi Señor, y sujetarme a Él, y doblegarme a Él, y rendirme a Él, y adorarle a Él, y no buscar nada más que sea contrario a Jesús. Ni de broma participaría yo más de pecados, de desobediencias, de vicios, de pleitos, de inmundicias, de maldades, sabiendo que por esas cosas, por culpa mía, Él sufrió terriblemente y murió en esa cruz y derramó su sangre. Por culpa mía, por mis vicios, por mis pecados, por mis inmundicias y por mi maldad. Y si sabiendo eso, yo sigo viviendo igual, eso es reconocer a Jesús como Señor. Eso es llamarle Señor con sabiduría y desde lo más profundo del corazón. No. Por eso nadie puede llamar a Jesús Señor con entendimiento, con sabiduría, con respeto, con honra y con adoración a ese santo nombre, si no te está guiando el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el mundo está lleno de religiosos, y por eso las iglesias llamadas cristianas evangélicas están llenas de gente que no reconocen el señorío de Jesús y no respetan el nombre de Jesús y siguen viviendo y haciendo lo que quieren, porque no conocen el poder y la santidad, la honra que merece el Señor Jesús. Por eso el Espíritu Santo, hablando a la iglesia a través de los Filipenses, dice que Jesús dejó su trono de gloria, renunció a todo, se despojó de todo y tomó la forma de siervo, y fue humillado hasta la muerte en la cruz. Por eso es que el Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sabes una cosa? Nosotros debiéramos doblar rodillas cada vez que escuchamos el nombre de Jesús. Si tuviésemos la conciencia de ese nombre poderoso, santo, que nos ha redimido y sin el cual no podemos tener salvación de nuestras almas, al escuchar su nombre caeríamos postrados. Y por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque sabes una cosa, Satanás se postra cuando escucha el nombre del Señor Jesús, lo reconoce como Señor.
Y la iglesia no lo reconoce como Señor, y por eso la iglesia sigue viviendo como quiere. Una libertad que no es la que Dios nos ha dado, sino un libertinaje carnal en el cual queremos vivir, y que desgraciadamente en muchas congregaciones hasta lo enseñan y lo permiten. Pero en otros casos, sin enseñarlo ni permitirlo, la misma iglesia se lo permite, se lo autopermite, porque no le ha caído el 20 del nombre del Señor Jesús, porque no nos hemos dejado guiar por el Santo Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Qué claro está todo esto. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Hay algo muy hermoso aquí. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, aquí nos dice este pasaje de la Escritura, de los dones que da el Espíritu Santo a los cristianos que se dejan guiar por Él, porque le han rendido su vida de la A a la Z, de pensamiento, de palabra y de obra, de mirada y de oído y de lengua, de todo. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es un don. La sabiduría es un don. Brevemente, ¿no? A reserva de que luego lo analicemos en otro tema especial. Sabiduría, primeramente, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Hay muchas malas interpretaciones de la palabra de Dios. El don de la sabiduría te permite entender la palabra así clarito, sin confusión, sin dudas, sin ignorancia. El don de sabiduría te permite conocer secretos de Dios, misterios de Dios. En tus problemas difíciles, discernir con facilidad qué decisión tomar, qué hacer y qué no hacer, y cómo hacerlo también, y cómo no hacerlo. En la educación de tus hijos, en la dirección de tu propia vida. Entender entre lo que es justo, lo que no es justo, entre lo que es bueno y lo que es malo, a grandes rasgos. Don de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ciencia es conocimiento. Y este don consiste en que el Espíritu Santo de pronto te permite saber un problema por el cual está pasando un hermano, una hermana, tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguien a quien Dios quiere ayudar a través de ti y te está dando a conocer por lo que está pasando ahorita, sin que nadie te lo cuente, sin que nadie te lo diga. Conocimiento. Pero se trata de cosas presentes, algo que el diablo está haciendo contra ti, algo que tiene ya actuando contra ti, para que tú puedas ayudar a esa persona. Cosas presentes. El don de ciencia o don de conocimiento es sobre cosas presentes en la actualidad. ¿Sí? Bien. A otro, fe por el mismo Espíritu, el don de la fe. Todavía muchos cristianos no tenemos fe en Dios, no tenemos fe en el Señor Jesús, no tenemos fe en la palabra de Dios. Todavía muchos cristianos no creemos la palabra de Dios, y habiendo palabra de Dios para todo asunto, para toda circunstancia, para toda necesidad, nos movemos fuera de la palabra de Dios.
en asuntos que buscamos la solución en el mundo y no en Dios por falta de fe. El don de la fe te permite creer ciegamente la palabra de Dios y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida, como que ya están llegando aunque no llegan todavía, como que ya las estás viendo aunque no las ves todavía, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Ese don te lo da el Espíritu Santo cuando Él te está guiando. Estoy hablando por encimita, ¿no? Para no llevarnos todo el día, toda la tarde en este asunto. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades. Jesús nos dijo: los que creen en mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ayudados con el don de la fe, creyendo las promesas de Dios y su palabra y las facultades y el poder que el Señor Jesucristo nos ha dado, dice, te da el Espíritu Santo el don de sanidades, de tal manera que tú podrás ver cómo Dios, por ese don, te usa para sanar enfermos. Lo que hacía Jesús dijo: van a hacer lo mismo que yo hice: sanar enfermos, limpiar leprosos, que los mudos hablen, que los sordos oigan, que caminen los paralíticos. Alabado el nombre del Señor. Sanidades, sin que nada pueda estorbarlo, porque es un don que el Espíritu Santo te da. A otro, operaciones de milagros. En sí, ya las sanidades son milagros. En sí, el cumplimiento de la palabra de Dios que nosotros creemos por la fe son milagros también. Pero aquí el Espíritu Santo te está hablando de cosas más extraordinarias, más sobrenaturales. Muertos resucitados. Un hígado que ya no sirve, que ya no funciona, que ya no tiene remedio. Que Dios lo convierta en un hígado nuevo. Pulmones, corazón, riñones, páncreas, vaso, todo tipo de problema en tus órganos internos, arterias, demás, cosas incurables, donde el médico ya desahució el asunto y donde tiene que hacerse un intercambio de órganos. Dios los hace con el don de milagros. Manos que han crecido, pies que han crecido, ojos de ciegos que han visto, mudos que han hablado, sordos que han oído, donde ya el médico había dicho: ahí no hay nada que hacer, y que el mismo médico dice: solo un milagro de Dios. Hombres y mujeres estériles, imposibilitados para tener hijos, porque la matriz no funciona, porque el órgano reproductor del varón no sirve para nada, pero Dios ha hecho milagros y lo hemos visto. Y hemos tenido el gozo de poder ver los milagros de Dios aquí en esta congregación. Enfermos de cáncer sanar, enfermos de SIDA sanar, muertos resucitar, hombres y mujeres estériles imposibilitados para tener hijos, tienen hijos. Milagros, don de milagros que el Espíritu Santo da a los que son guiados por Él. A otros, profecía. El don de la profecía, ahí se trata de conocer cosas futuras. El don de ciencia son cosas actuales, presentes, ahorita. La profecía es algo que no está todavía, pero algo que va a suceder.
algo próximo a suceder, de lo cual el Señor advierte con un propósito de luchar contra ese problema, principalmente cuando son ataques del enemigo, y poder tener la victoria. En todo esto opera la fe también, el don de la fe, que es muy importante. Entonces la profecía se trata de conocer cosas futuras, no actuales, futuras, cosas que van a suceder. Dice el Espíritu Santo que va a pasar esto y esto y esto y aquello. Como a Pablo le decían: oye Pablo, no vayas a Jerusalén, porque dice el Espíritu Santo que cuando llegues allá te van a amarrar, te van a atar, te van a meter a la cárcel, van a querer matarte. Nada más que en ese caso el Espíritu Santo no le avisaba a Pablo con ese don de profecía lo que le iba a suceder para que lo esquivara y que se fuera a otra parte, sino solo para que se preparara en ayuno, en oración, que la iglesia orara y ayunara por él, para que lo fortaleciera, porque eran situaciones que él tenía que enfrentar, no podía evitarlas. Entonces a veces Dios, por el don de profecía, te avisa cosas que van a suceder para que las evites, pero otras veces solo para que te prepares, porque es la voluntad de Dios que entres en esas pruebas, en esas luchas. Recuerda que el Espíritu Santo te guía aún a esas circunstancias, ¿sí? A otros, discernimiento de espíritus. Tenemos casos en la Biblia de personas hablando cosas bonitas, cosas de Dios, como si fuera el Espíritu de Dios hablando, y que luego el Señor ha descubierto que no era el Espíritu de Dios, sino espíritus del diablo que imitan las cosas de Dios. El diablo imita las cosas de Dios, imita los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando un espíritu del diablo de pronto a través de una persona habla como si fuera Dios hablando cosas de Dios, cosas bonitas, primero es para enganchar, porque te hace creer que es Dios, pero después te va a agarrar y te va a someter con otras cosas que son malas, que te van a llevar a desobedecer a Dios y que te van a causar daño. Entonces el Espíritu Santo da el don del discernimiento de espíritus, para que inmediatamente tú escuchas que alguien le está hablando cosas hermosas de Dios, y vas a ver al mismo diablo que es el que está hablando por esa persona. Aquí nos ha pasado en retiros espirituales gloriosos, donde el mismo diablo se metía y nos hablaba como si fuera el Señor Jesucristo. Así, hermanos. Pero nos hablaba cosas malas, cosas feas. Pero de pronto el Espíritu Santo nos hacía entender que no era Jesús el que nos estaba hablando, sino el mismo Satanás, para que lo reprendiéramos, que lo echáramos fuera, y volvía la gloria de Dios a manifestarse sobre nosotros. Don de discernimiento de espíritus. Esto te permite también darte cuenta de cuando en tu propia casa de pronto hay espíritus del diablo, hay demonios escondidos en tu casa que están queriendo tomar control de ti, de tu familia. ¿Cómo entraron? No sé cómo entraron. Tal vez tú cuando te portabas mal, tal vez tú cuando hacías cosas malas, tú mismo los dejaste entrar y ahí se alojaron, les gustó tu casa, o a través de otras personas, o a través de brujerías, hechicerías, males puestos que alguien mandó contra ti y se han alojado en tu casa. Pero por el don del discernimiento de espíritus tú puedes detectarlos, saber que ahí están, con el propósito de hacerte daño, de destruirte, de causarte enfermedades incluso, o hasta la muerte. Y con el don del discernimiento de espíritus que el Espíritu Santo te está dando, tú entonces echas mano de lo que te dice Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 16. En mi nombre echen fuera demonios. Y usando el poder del nombre del Señor Jesús, ya que el Espíritu te muestra que hay demonios en tu casa o en una persona de tu familia, reprenderlos y echarlos fuera. O sea, los dones no son para hacer exhibiciones, sino para beneficio de la misma iglesia, de nosotros mismos. Porque a veces incluso son demonios, espíritus que están gobernando nuestra mente y nuestra vida,
para que no podamos ser fieles a Dios y portarnos en santidad y en paz y en amor y en misericordia. A otros les da diversos géneros de lenguas. Hablarán nuevas lenguas, hablar en lenguas. Esto es, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando bajó el Espíritu Santo a la tierra, los discípulos de Jesús que estaban en ese aposento alto, que eran como 120, cuando se juntaron miles de judíos, muchos de los cuales venían de otros países, se dieron cuenta que estaban hablando lenguajes, idiomas que sabían que no los conocían ahí en Jerusalén, porque eran de países muy alejados. Y decían, ¿y estos por qué están hablando en nuestra lengua? Les estamos entendiendo perfectamente. Y era porque el Espíritu Santo les daba a hablar en otras lenguas distintas a la que hablaban ellos en forma regular. ¿Para qué? Para que otros que escuchaban pudieran entender el mensaje que el Espíritu Santo estaba enviándoles. El Espíritu Santo te da el hablar otras lenguas. De pronto te encuentras con una persona de otro país y que el Espíritu Santo te dice, acércate y háblale. Pero es un chino y yo no hablo chino, con trabajos el español. Acércate y háblale. Y te vas a asombrar cuando de pronto le estás hablando en chino, o en japonés, o en italiano, o en inglés, o en portugués, en el idioma que corresponda, y te va a entender perfectamente bien. Tú no sabes lo que le estás diciendo, por cierto, pero el Espíritu Santo sí, y la persona también, porque Dios te da el hablar en otras lenguas, que pueden ser humanas o pueden ser angelicales también. Y sigue diciendo, y a otros, interpretación de lenguas. Unos hablan lenguas sin saber lo que están hablando, y otros saben interpretar las lenguas que aquel está hablando. ¿Me explico? De pronto alguien está hablando una lengua angelical que nadie en la tierra, nadie la podría entender, por mucho que la analizaran. No existe en ningún país. Pero si el Espíritu Santo te da el don de interpretación de lenguas, tú vas a entender perfectamente lo que está hablando. Lo vas a entender y vas a compartir el mensaje que el Señor te permitió interpretar. Es algo que hace el Espíritu Santo. ¿Así? Hay un testimonio muy hermoso, por cierto, de hace muchos años. Un hermano muy humilde, muy fiel al Señor Jesucristo, que en cierta ocasión se va al altar. No había culto, estaba orando el hermano acá al frente al altar, y llega otro hermano y se pone también a orar a un ladito de él. Y el hermano humilde decía, Señor, te pido por mi esposa. Mira, mi esposa me tira las Biblias, se molesta cuando me ve orando, se enoja mucho cuando ve que vengo a la iglesia, no quiere nada de Cristo, aborrece a los cristianos. Señor, te pido que la perdones, te pido que salves tú su alma. Y de pronto el hermanito empezó a hablar en lenguas. Después de estar pidiendo, empezó a hablar en lenguas. Y al rato, cuando ya dejó de orar y que se levanta, le dice el hermano que estaba escuchando por un lado, oiga, hermano, hay algo que usted necesita bastante, ¿verdad? Y se lo estuvo pidiendo a Dios en lenguas. Sí, hermano, dice mi esposa, no tengo otra petición más importante que la salvación del alma de mi esposa. Le ruego tanto por mi esposa, que se convierta. A mí no me importa que me trate mal, que se porte mal conmigo, no me importa que me desprecie por ser cristiano, no me importa. Me importa que su alma se salve, que Dios trate con ella y que se salve. Oiga, hermano, está bien, eso usted lo oró en español, yo lo escuché, pero cuando estaba orando en lenguas, cuando estaba usted orando en lenguas, el Señor me dio el don de interpretación de lenguas. ¿Y sabe qué estaba usted pidiendo en lenguas? Pues yo creo que lo mismo, hermano, por mi esposa. No, hermano,
Le estaba pidiendo a Dios una camioneta. ¿Una camioneta? Sí, hermano. ¿Usted necesita una camioneta? Sí, hermano, necesito mucho una camioneta para mi trabajo. Viera cómo le batallo, gasto mucho en transportes y en esto y en lo otro. Me sería de grande bendición una camioneta. Pues ahorita que usted estaba orando en lenguas, el Espíritu Santo estaba pidiendo para usted una camioneta. Recuerden lo que leímos en Romanos 8, 26, 27. Que qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo con gemidos indecibles ruega por nosotros, porque conoce la intención del Padre y lo que el Padre tiene para darnos. Entonces el Espíritu Santo le pedía al Padre, mira, como que dijo el Espíritu Santo, este hombre va a estarse toda la vida pidiéndote por su mujer que no quiere nada, pero lo que le urge ahorita ya es una camioneta. Dásela, Padre, dale una camioneta, Padre, dale una camioneta. Hermanos, ¿qué creen que pasó? Muy pronto la mujer de ese hombre se convirtió a Cristo, y bien convertida. Y apúrate, viejo, porque ya es hora del culto. Y ándale, viejo, y ponte a orar y vamos a leer la Biblia. No, hombre, y mire, hermanos, se convirtió pero tremendamente. Y también le regalaron una camioneta para su trabajo. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo de Dios te guía. Porque Él sabe cuando necesitas dinero, por ejemplo, para un problema, para un asunto que es importante. Él sabe. Y el Espíritu Santo va a pedir para ti tanto lo que es espiritual como lo que es material. Y va a pedir muchas cosas que tú ni cuenta te vas a dar. Ese hermano jamás se hubiera dado cuenta que el Espíritu rogaba para él una camioneta, si no es por el don de interpretación de lenguas. Amén. Entonces, estos dones los tiene el Espíritu Santo para compartirlos contigo, si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Bien, y habrá oportunidad de hablar más ampliamente acerca de los dones. Esto es de una manera así nomás para que los entendamos. Son 9 dones espirituales que el Espíritu Santo da a los que Él guía. Y vemos también en Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice el Señor Jesucristo que si el Espíritu Santo te guía, cuando te enfrentes a personas súper importantes, súper intelectuales, súper sabias, súper conocedoras de todas las cosas, y tú pues un humilde siervo de Jesucristo que apenas terminaste la primaria tal vez, ¿verdad? Lo cual no es menosprecio, ¿verdad? O no importa. Dice, no te preocupes qué es lo que vas a hablar ante esas personas. Él dice, aun a príncipes y a reyes. No te preocupes qué les vas a decir, cómo les vas a hablar. No vas a ser tú el que hable, va a ser el Espíritu de tu Padre Celestial el que va a hablar por medio de ti, te va a dar palabras, te va a poner palabras. Va a guiar a través de ti el mensaje que el Padre quiere hacer llegar, porque el Padre sabe qué mensaje necesitan esas personas. Los cristianos regularmente agarramos un pasaje de la Biblia y con ese queremos atacar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero la verdad es que cada persona tiene diferente necesidad y Dios conoce esa necesidad y Dios te va a decir con qué versículo, con qué texto, con qué mensaje vas a llegar al alma de esa persona. A mí el Señor no me llegó por ese lado de porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios sabe que yo vivía rodeado de amor. Mucho amor en mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hermanas, amistades. Yo vivía en medio de amor, de amistad, de aceptación y me sentía feliz. Toda la gente me quería.
pero vivía en medio del engaño de la religiosidad. Vivía en medio del engaño de las filosofías religiosas. Vivía en medio de mentiras de la nueva era que se habían apoderado de mí. Y en esas circunstancias yo le decía: Señor Jesús, quiero conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿En cuál religión? Porque yo creía que en una religión estaba la verdad. Porque yo quiero alguien que me guíe al cielo, a la presencia de mi Padre Celestial. No me quiero ir al infierno. ¿Y saben con qué texto el Espíritu Santo me ganó para Cristo? A través de un evangelista. La primera vez que escuché un mensaje cristiano, la primera vez, fue con San Juan 14:6. Porque Dios vio que esa era mi necesidad. Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a mí eso me llenó, me tumbó, me sacó todas las religiones que yo ya cargaba dentro de mí, todos los engaños y mentiras, y me encauzó en su verdad. Cada quien necesita un diferente mensaje. No podemos englobar con el mismo mensaje a todas las personas, porque cada quien tiene diferente necesidad. Hay quienes sí necesitan de un mensaje de amor, otros de un mensaje de perdón, de aceptación, porque se sienten despreciadas. Hay quienes han sufrido desprecios, hasta de los padres, de la familia, y necesitan saber que hay alguien que les ama, que se interesa por ellos, que si su vida ha transcurrido como si no valieran nada, como si fueran basura, que hay quien los ve como la joya más preciosa de todo el universo. Cada quien tiene diferente necesidad. Pues el Espíritu Santo te va a dar qué hablar en cada hora, ante cada persona, si tú te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios. Miren, les cuento así brevemente. Hace algunos años me pidieron que fuera a visitar a una mujer joven enferma de cáncer en fase terminal. La mujer, hija de una amiga de mis hermanas aquí presentes. La mamá de esa mujer venía eventualmente aquí a la congregación y pues pidió si podía yo visitar a su hija que estaba con cáncer en fase terminal. Y sí, fui. Para empezar, en cuanto llego, las otras hijas de esa mujer, que eran varias, ya mujeres muy adultas, me dijeron: mire, señor, usted está aquí porque mi hermana enferma lo pidió. Mi madre le ha hablado de usted, del mensaje del Señor Jesucristo, y pidió que viniera, pero le advertimos que nosotras tenemos nuestra religión y no quiera por favor convencernos a nosotras. Háblele a mi hermana, háblele a ella, pero a nosotras déjenos en paz y no se meta con nosotras. Así bien duras las mujeres. Sí, no se preocupen, está bien, pues yo por ella vengo. Le di el mensaje de salvación a la mujer enferma de cáncer en fase terminal. Recibió a Jesús, mire, con lágrimas en los ojos, su rostro radiante, y sentíamos la presencia del Espíritu Santo ahí. Cuando recibió a Jesús en su corazón, en su alma, le pidió perdón, le entregó su vida. Y por supuesto, yo oré también para que el Señor la sanara, que hiciera un milagro de sanidad, porque nos encanta ver milagros, amén. Nos encanta ver milagros, para luego testificarlos para gloria de Dios, no para presumirlos, porque no los hacemos nosotros. Así que pues yo le rogaba también por un milagro. Dije: qué buen testimonio delante de la familia, ¿verdad? Que ese conocimiento que estas mujeres están despreciando, puedan verlo en un milagro, que la mujer se levante libre de cáncer. Bueno, transcurrió una semana después de que yo la visito, que ella recibió a Jesús. Era un 24 de diciembre, recuerdo. Desde que me desperté me pongo a orar y no se me quitaba de la mente esa mujer. Dije: no, tengo que ir a verla hoy. Me levanto de orar, me dice mi esposa: oye, ¿no has ido a ver a esa muchacha? ¿No has vuelto? No, le digo, todo el rato he estado pensando en ella y voy a ir a verla. Me voy a la oficina, había asuntos pendientes, urgentes, 24 de diciembre por la mañana.
Y no se me quitaba de la mente. Salgo al banco, eso de las 12 mediodía, y me llama una sobrina mía. Me dice, oiga tío, fulanita toda la mañana está preguntando que si va a venir a verla. Quiere que venga y que le siga hablando. Sí, mija, ya voy para allá. De hecho, ya voy para allá, salgo del banco y corro para allá. Y dije, qué curioso, dije yo, ¿verdad? Toda la mañana he estado bombardeado por la necesidad de ir a ver a esa mujer. Cuando llego, rápido me dicen sus hermanas, las que despreciaban el cristianismo. Ay, qué bueno que llegó, toda la mañana ha estado preguntando por usted, que si a qué horas va a venir, que quiere que le siga hablando, por favor háblele. Ya no eran las que me pusieron así contra la pared y con una espadota ahí, ¿no? No, ya no. Entonces ¿sí? Me enfoqué con ella. Las mujeres se quedaron por un ladito, la mamá también, hermanas y mamá. Y pues yo la veía muy debilitada, así que empiezo orando por un milagro de sanidad. Nos encanta ver milagros de sanidad. Un milagro de sanidad. Pero así, mire, de pronto, como que se me cambió el cassette, me ponen otro disco, y estaba yo orando para que el Espíritu Santo la envolviera, la llenara en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu, que la limpiara, que la lavara, que la santificara, que la tuviera lista para cuando el Señor Jesucristo la llamara a su presencia. Y me di cuenta que estaba orando para ayudarle a morir. Me di cuenta que la oración era para prepararla y para entregarle su alma al Señor Jesucristo. Fueron como 10 o 15 minutos de esa oración así, cuando de pronto me doy cuenta que las mujeres todas están llorando, todas llorando. Y abro los ojos y la veo, ya había muerto, ya había partido. Entonces entendí. Dije, desde la mañana el Espíritu Santo me quería traer con ella para ayudarle a partir de esta tierra a la presencia de Dios. Y las mujeres llorando me decían, gracias Señor, gracias porque vino. Yo la verdad les tenía miedo. Yo dije, ahorita que se den cuenta que se murió, me van a linchar, van a llamar a la policía, van a decir que yo la maté, que quién sabe qué conjuros le hice, que quién sabe qué invocaciones, y que se murió por mi culpa. Pues porque así se portaban ellas. No, llorando, Señor, gracias, me decían, gracias porque vino. Mire, toda la mañana estuvo así, y qué bonito que lo esperó, que usted llegara, que le hablara ese mensaje tan hermoso, para ya irse contenta a la presencia de Dios. Mira, bien agradecidas las mujeres. Y ay, yo respiré tranquilo, porque si yo les tenía miedo, que de momento me fueran a querer hacer algo, porque que me echaran la culpa de su muerte. Yo pude entender cuando el Espíritu Santo te guía para algo que es urgente para Él: la salvación de un alma. La salvación de un alma. Porque yo estaba como el de la camioneta. Yo le estaba pidiendo al Señor un milagro de sanidad, pero el Espíritu Santo me cambió el rollo y me puso a orar por su salvación. Y porque fuera el Espíritu Santo el que la tomara y la llevara. Y ella se quedó tan tranquila, en paz, su rostro hermoso, así muy bonito. Y dijeron ellas, ya está con Dios, mira su rostro, ya está con Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso es cuando el Espíritu Santo te guía. Amén. Y por último, dos aspectos importantes. ¿Quieres que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida? Para que tu vida transcurra en la voluntad de Dios y hagas solo la voluntad de Dios. Primero, Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hablando los apóstoles del Señor Jesucristo acerca de cómo Dios lo había exaltado
que los judíos lo llevaron a la muerte, pero Dios lo levantó con poder, resucitado, y lo había coronado de su gloria. Aquí en el versículo 32 del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen: y nosotros somos testigos suyos, testigos de Jesús. Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen, a los que escuchan el Evangelio, a los que leen el Evangelio y no dicen: ay mañana, ay después. No, ahorita, ya. Porque no sabes tú si mañana vas a estar muerto, y ya el Espíritu Santo no va a poder estarte guiando como te está guiando en este momento, a través de una palabra, de un mensaje que estás escuchando. Tú no sabes. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Yo pude verlo en esa mujer enferma de cáncer en fase terminal. Obedeció la palabra, aceptó a Jesús, le entregó su vida, y el Espíritu Santo en ella la guió en el momento de morir, de partir de esta tierra, a la gloria del Padre. Qué hermoso, hermano. Si tú quieres que Dios te dé su Espíritu Santo para que Él te guíe y haga contigo todo lo necesario para evitar que tu alma se vaya al infierno, pues entonces obedece el Evangelio. El Evangelio está muy claro, no necesita interpretaciones. Y si requirieras de interpretación de algún pasaje que se te hace difícil entender, para eso el Espíritu Santo te ayuda con el don de la sabiduría, para que entiendas, que interpretes perfectamente bien la palabra de Dios. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Si tú eres desobediente a Dios, estás rechazando a Jesús, estás rechazando al Padre y estás rechazando al Espíritu Santo. Y no vas a tener oportunidad de la gloria de nuestro Padre Celestial. Primer punto: Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. No le obedecen, no hay Espíritu Santo para ti. No hay. A lo mejor hay espíritus de error, espíritus de religiosidad, espíritus de engaño que te hacen creer que todo está bien y que te vas a ir al cielo, pero acuérdate que el diablo imita las cosas de Dios. Y también el diablo habla palabra de Dios, pero mal enfocada, mal interpretada, para que la entiendas mal y para engañar. Pero el Espíritu Santo de Dios te guía a toda la verdad. Por último, en Lucas capítulo 11, versículo 13, Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 13, habla nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice nuestro Señor Jesucristo: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. ¿Cómo dice que el Padre te va a dar su Espíritu Santo? Si se lo pides. Si se lo pides. Si te das cuenta de la necesidad que tienes del Espíritu Santo para que guíe tu vida. Si reconoces que sin el Espíritu Santo tú no vas a cambiar. Él te convence de pecado, te redarguye, te reprende, te hace ver lo mal que hay dentro de ti y te ayuda a arrepentirte. Y si tú estás viviendo mal y te das cuenta que estás mal y que no obedeces a Dios y así no le pides el Espíritu Santo a Dios para que te ayude en todo esto, pues eres un huevo frito y hasta quemado. Se les quemó en la cazuela. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, y Dios da el Espíritu Santo a los que se lo piden porque se dan cuenta que lo necesitan, que sin Él no tenemos esperanza, no tenemos oportunidad. Porque con esto volvemos al primer texto que leímos en este mensaje, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos
de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque con tanta claridad que tú nos hablas, tú quieres que seamos tus hijos, tú quieres darnos tu Espíritu Santo, tú quieres guiarnos en la verdad, en la justicia, en la santidad, en la paz con todos, en el amor, en la fe, en la misericordia, en el perdón. Tú quieres guiarnos a tu gloria, Padre. Tú nos has enviado tu Espíritu Santo a que esté peleando por nosotros, luchando contra nuestra naturaleza carnal y pecadora. Señor, ayúdanos a reconocer que necesitamos tu Espíritu Santo, que lo necesitamos. Ayúdanos a obedecer la palabra del Evangelio. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser tus hijos, guiados por tu Espíritu Santo, para que así, por tu Espíritu Santo, seamos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, y tengamos parte contigo en tu gloria. Gracias, Padre. Gracias te damos, Dios. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, voy a despedir la transmisión a través de Facebook. Los hermanos que nos acompañan a través de Facebook y en YouTube, les agradecemos que están con nosotros, que nos apoyan.